también esta semana se conoció que se consuma pues una iniciativa que ya había arrancado en mayo, y es esta iniciativa de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Paraguay. Para poner un poquito de contexto, pues ciertamente estas relaciones desde el año 2019, con todo este tema del gobierno interino en Venezuela, de Juan Guaidó, pues esas relaciones, y sobre todo también hay que incorporar el inciso, pues, de decir que Mario Abdo tenía también la expectativa de que la deuda bilateral pues fuese saldada a través del gobierno interino, cosa que no terminó ocurriendo. Sin embargo, pues en ese contexto eh, se rompieron las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, cosa que se retoman a partir de esta misma semana a través de un comunicado de ambas cancillerías. Se tiene previsto pues la reapertura, el, el inicio de funciones de ambas embajadas en los próximos días. Sin embargo, me gustaría un poco sus valoraciones, sobre todo porque estamos hablando de un nuevo presidente, que el caso de Santiago Peña en Paraguay, que bueno, busca redinamizar con ello también algún tipo de vínculo con un régimen que ciertamente ha tenido en los últimos años mucho descrédito internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría un poco sus valoraciones, cómo miran esto, sobre todo también poniendo en consideración que, bueno, ciertamente la ruptura del ámbito, digamos, del diálogo diplomático siempre ha sido un instrumento de política exterior, ¿no? En ese sentido, pues, me gustaría un poco conocer sus valoraciones. No sé si querías comentar algo al respecto, Manolo. Mira, mi valoración es muy limitada, ¿no? Yo creo, primero, por las relaciones históricas entre Paraguay y Venezuela son bastante, por decirlo, son poco intensas tradicionalmente. Eh, es cierto lo que has señalado de la presidencia de Abdo, de esa ruptura de relaciones en un momento delicado, como fue el año 2019, pero el hecho de que ahora Peña haya restablecido relaciones en una especie de, diríamos, borrón y cuenta nueva, y también de seguidismo, yo creo que con la administración Biden y los acuerdos que se tomaron con respecto al tema venezolano que ya abordamos en la cumbre esta que hubo hace apenas un mes, ¿no? O sea que yo no le doy una excesiva importancia. Creo que, claro, para el régimen de Maduro bueno, es una especie de punto positivo que puede ponerse en el haber, pero no le doy mayor trascendencia a este asunto. Claro, y por supuesto, siempre también está como, esto también deja como cierto alimento a aquel viejo debate, ¿no? Bueno, que hasta qué punto las rupturas de las relaciones diplomáticas pueden ser un instrumento efectivo para, digamos, eh, o eventualmente el tema de las sanciones, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues obviamente este restablecimiento también nos deja, sobre todo a los venezolanos, nos deja como ese sabor que muchas veces se ha visto, sobre todo en los últimos años, de normalizar que Venezuela tenga una dictadura, ¿no? Y que de alguna manera, pues, incluso esta misma semana se conoció la deportación de un grupo de venezolanos de Islandia, en los que de alguna manera el gobierno islandés también demuestra como que, bueno, mira, lo de Venezuela no es tan grave, ¿no? Y de alguna manera, pues, los venezolanos pueden ver cómo se las arreglan por allá, ¿no? Y en ese sentido, pues, por supuesto, este tipo de cosas que puedan dar como cierto aire de normalización a algo que no debería ser normal, que es no tan solo una dictadura, sino una crisis humanitaria compleja y que ciertamente tiene muchas aristas, pues ciertamente pues resulta como inquietante, ¿no te parece, Marisabel? Mira, creo que lo que hay es, lejos de una normalización de la crisis venezolana. em, eh, claro, eso es muy fácil decirlo desde fuera y yo eso lo entiendo, ¿no? Pero por una parte sí hay una consolidación de Maduro, digamos, como quien tiene el control político del país, en ausencia de una oposición que no supo jugar, digamos, con las herramientas que tuvo en su momento para poder forzar una negociación. Pero ahora se abre otro juego, porque ahora hay una figura en la oposición que fue electa por una mayoría abrumadora y que aun cuando el gobierno de Maduro se niega a reconocer esa legitimidad,
dicho sea de paso, una legitimidad de la que no goza el gobierno de Maduro, eh, hay un proceso como se están asentando en ambos casos, ambos actores se están asentando en términos de su, eh, eh, no sé si es liderazgo la palabra, pero tenemos claro que esto es un asunto entre Maduro y su coalición y María Corina Machado y lo que ella representa. Entonces, para el resto de Latinoamérica, aquí se abre otro juego y creo que en el caso de Peña él fue muy enfático. Él está abierto a esta reanudación de relaciones diplomáticas, pero él no va a olvidarse de las violaciones de derechos humanos, de las necesarias medidas políticas para que haya una resolución del conflicto venezolano. Él lo dijo creo que en mayo, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces, y lo ha reiterado en varias ocasiones en la propia prensa, en la que ha dicho, bueno, esto no tampoco implica un abandono a la causa ciudadana, a las víctimas, a los inmigrantes. Entonces, se está dando un proceso, primero porque la crisis migratoria venezolana es enorme y que no está afectando solamente a Estados Unidos. Entonces, yo también leo en esa reanudación, en esa apertura, eh, yo no manejo las cifras de cuántos venezolanos hay en Paraguay, pero el asunto es que en Latinoamérica hay un problema con los migrantes venezolanos a los que no quieren en todas partes. Entonces, esta es una manera, por ejemplo, de resolver temas de deportación, pero también temas de identidad. Somos cientos de miles de venezolanos alrededor del mundo que no tenemos documentos de identidad Claro. venezolano, que no podemos movilizarnos, estamos presos donde estamos. Entonces, eso también forma parte de esta reanudación de relaciones diplomáticas. Esto no es solamente para beneficiar a Maduro. Al Claro. contrario, esta es una manera de poder emplazar a Maduro a que tome medidas, Claro, a tener que sea allí responsable de claro, y sus... tener abierto allí un canal, pues un canal de comunicación para expresar todas estas cosas. Y eso, por supuesto, Así es. la diplomacia, por supuesto, siempre es un instrumento muy válido para ello, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, porque bueno, esto apenas comienza, ¿no? Y vamos a ver cómo se van desarrollando esas relaciones bilaterales en el marco del tiempo, ¿no? Si llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.